Mire, ah, entonces, como yo decía, yo trabajo para International Accountability Project como coordinador para América Latina y Caribe. Y bueno, es una organización que trabaja mundialmente y tiene coordinadores en cada región que son de esta región. Yo estoy localizado en Brasil, ubicado en Brasil. Perdón por mi portuñol en esta presentación. Y nosotros trabajamos en red, dentro de nuestra organización y fuera de nuestra organización también. Entonces, hay gente de IAP que está en Estados Unidos, gente que trabaja desde Asia, África, y nosotros siempre estamos intentando trabajar con organizaciones que tienen una actuación dentro de cada país, de cada región y también con comunidades, claro, para que reciban las informaciones que estamos enviando. Y voy a hablar un poco ahora sobre qué tipo de informaciones estamos hablando. Entonces, tenemos en IAP un sistema que se llama Sistema de Alerta Temprana. Básicamente, este sistema hace un monitoreo de instituciones financieras de desarrollo. Y esas instituciones son, por ejemplo, el Banco Mundial, el Grupo del Banco Interamericano, el Banco Europeo, el Banco, perdón, Holandés de Desarrollo. Todos estos bancos, varios otros que nosotros monitoreamos más o menos, monitoreamos hoy día 14 bancos, 14 instituciones. Tienen una actuación que refleja en derechos en todas partes del mundo, incluso aquí en Latinoamérica. Y la necesidad para nosotros de monitorear desde, desde esas instituciones, ¿qué, qué está pasando allá? ¿Qué proyectos piensan en invertir? Es justamente para intentar prevenir violaciones de derechos humanos y derechos ambientales, ¿no? Derechos de las comunidades. Uh, y bueno, la importancia de eso, de monitorear desde allá, monitorear esas instituciones, es porque son ellas que generalmente o muchas veces disponibilizan la plata para que los proyectos sean logrados, ¿no? Sean construidos. Uh, Estas instituciones generalmente tienen una junta directiva, que es un órgano que hace las decisiones si va o no a invertir en un proyecto. Y nosotros trabajamos justamente para que las comunidades y las organizaciones nacionales tengan el tiempo suficiente de mirar los proyectos, las políticas que están siendo propuestas en estas instituciones antes que las juntas directivas aprueben o no estos proyectos o políticas, porque ahí vemos una mayor chance de prevención. Estos proyectos, también es importante decir, tienen categorías de riesgo. O sea, algunos son considerados por los bancos, por las instituciones, como más peligrosos en términos de potenciales violaciones de derechos socioambientales, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las instituciones utiliza categorías como A, B, C y FI. ¿Qué significa eso? Categoría A significa que los proyectos son los más peligrosos posibles en términos de potenciales impactos socioambientales. Categoría B son sustancialmente impactantes en términos socioambientales o pueden ser impactantes en términos socioambientales. Pero con un poco menos de fuerza que los de categoría A. Los de categoría C son aún menos impactantes en términos socioambientales y los FI,
que son IF, en verdad, en realidad en español, instituciones financieras, son proyectos que son direccionados a subproyectos a través de un intermediario financiero. ¿Qué significa eso? Es, por ejemplo, el Banco Mundial enviar plata para un banco nacional para que este banco nacional decida dónde va a colocar la plata. Y bueno, entonces dentro de esta categoría de IF, de intermediarios financieros, hay los más impactantes, los menos impactantes, los intermediarios, así como la categoría ABC. No son todos los bancos, todas las instituciones que utilizan ABC, pero la gran mayoría lo hace y los que no hacen, hacen a través de palabras como intermediario, impacto insignificante o impacto significante, cosas así. Pero dentro de nuestro monitoreo nosotros tratamos siempre de colocar dentro de ABC o IF. Recordando que estas son categorías de clasificación de las instituciones. No quiere decir que IAP o las organizaciones que trabajan con IAP comparten de esta opinión del banco. Muchas veces hay proyectos que son calificados, por ejemplo, como impacto intermediario, impacto de categoría B, y nosotros sabemos que son mucho más impactantes, mucho más peligrosos potencialmente, y deberían ser calificados como categoría A. Estas instituciones también califican sus proyectos de acuerdo con sectores. Entonces, van a calificar como el sector de energía, por ejemplo, o de mineración, de hidroeléctricas, y por ahí adelante, ¿no? Y nosotros también tratamos de colocar esto en nuestro monitoreo de acuerdo con que los bancos están diciendo que va a ser el sector. Estas instituciones también tienen salvaguardias que son más o menos como directivas internas que deben ser cumplidas para que las violaciones sean o prevenidas o que sean menorizadas. Entonces, son muy importantes desde nuestra mirada de trabajo también. Si hay alguna cosa que ustedes no entienden, por favor, me pueden interrumpir y decirme, principalmente porque sé que estoy hablando de portuñol. Entonces, si hay alguna traducción que no corresponde, por favor, avísenme. Estas organizaciones también tienen mecanismos internos de reclamación generalmente. Esos mecanismos internos, nosotros podríamos hacer un paralelo como si fueran cortes, por ejemplo, judiciales, ¿no? Pero internas, que generalmente no tienen la fuerza que una corte judicial tiene, pero y tampoco son ¿cómo decirlo? Son parte del banco también, ¿no? Entonces, no quiere decir que tienen tanta independencia cuanto tendría una corte nacional, por ejemplo, o quizás internacional de juzgado, ¿no? De justicia. Pero son mecanismos también hasta determinado punto de importancia para nosotros hacernos reclamaciones de acuerdo con, claro, las prioridades de las comunidades. Bueno, entonces voy a hablar un poco de cómo hacemos este monitoreo desde el sistema de alerta temprana. Este monitoreo es hecho por un equipo que no se trata solo de IAP, pero también de personas que co-crearon el sistema de alerta temprana, que vienen de una organización que se llama CIEL, es una organización ambiental, de derecho ambiental, y también con coadministradores, como el caso de Sustentarse, que es la organización para la cual trabaja Maya. Otras organizaciones son Fundeps de Argentina, Instituto Maire en Brasil, y estas organizaciones nos ayudan
a entender de qué se tratan los proyectos que nosotros estamos viendo llegar desde estas instituciones financieras, a poner la información de una manera que sea más fácil de comunicar para todos, ¿no? Porque muchas veces el lenguaje utilizado es muy técnico, ni todos los documentos están ahí, no está mucha información sobre qué empresa está involucrada con el proyecto. Entonces nosotros tenemos que hacer el trabajo de chequeo antes de compartir y lo hacemos, bueno, todas las semanas. Yo, por ejemplo, lo hago todos los días para mantener la base de datos, ¿cómo se dice eso? Siempre actualizada. Actualizar. Exactamente, gracias. Para enviar a todos, ¿no? Y todas, a ustedes, a las comunidades, a todos que nosotros tenemos contacto. ¿De qué se tratan esos contactos? Esos contactos son nuestra red de fuera, ¿no? Yo considero más o menos como de dentro las redes que tenemos de Sentarse, Fundeps y Mayra, porque están ahí junto con nosotros trabajando los datos, ¿no? Pero después que estos datos son trabajados, tenemos que enviar la información para la red de fuera, que son las organizaciones que están en cada país y las comunidades que pueden efectivamente ser afectadas por estos proyectos. Y eso no es fácil, ¿no? Nosotros siempre necesitamos más organizaciones, más activistas, entrar en contacto y tener contacto con más comunidades. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que no de Sustentarse, pero Sustentarse trabaja con 3 países y están en Chile, pero trabajan con otros 2. Pero hay, por ejemplo, el Instituto Mayra que está trabajando con 5 o 6 países también y están en Brasil y tienen una organización súper chica. Entonces, necesitan de esta red para hacer las informaciones llegar a las comunidades y todo. Nosotros nos damos cuenta, no tenemos piernas para hacer llegar todos los proyectos a todas las comunidades de toda Latinoamérica y Caribe. Y eso también vale para todas las otras regiones en que trabajamos. La metodología que nosotros trabajamos es siempre la priorización de la visión comunitaria. O sea, nosotros entregamos la información para las comunidades y después preguntamos si entendieran, si les gustaría saber más y qué les gustaría hacer después, ¿no? Y hay varias metodologías de respuesta comunitaria con las cuales nosotros hemos trabajado. Maya va a hablar más sobre las metodologías que trabajamos en Chile, en un caso específico, pero hay varias otras. Y una cosa que me gustaría pensar con ustedes también después en la parte de preguntas, respuestas, sugerencias, conversación, sería justamente sobre eso, cómo hacer llegar la información también. Nosotros tenemos algunas metodologías de hacer llegar y de trabajar, pero no es tan fácil como puede parecer, ¿no? Voy solo a pasar muy rápidamente antes de entregar a Maya la palabra para la página. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Dale. Para la página web del sistema de alerta temprana. Estoy con un poquito de dificultad aquí de abrir el Zoom. A ver si me aparece. Un segundo, por favor, porque salí de la presentación. Ahora sí. Entonces, aquí está la página del sistema de alerta. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Dale. Bueno, aquí está la página del sistema de alerta temprana, solo para que tengan una idea de qué se trata, las informaciones de que vamos a enviar y conversar con ustedes. Aquí es la parte más o menos pública, después que nosotros ya hemos trabajado con los datos, porque tenemos también una responsabilidad perante ustedes, perante las comunidades, activistas, organizaciones,
de tener la seguridad de que los datos que nosotros estamos enviando son realmente los que corresponden a las inversiones que ven llegando. Entonces, aquí ya estamos en la parte pública. Bueno, para que vean que aquí se puede ver las instituciones financieras que nosotros estamos siguiendo en este momento. Entonces, como yo decía, el Banco Africano de Desarrollo, Asiático, el Europeo de Reconstrucción, el Fondo Verde Climático, el Banco Interamericano en su parte privada, aquí la parte pública del Banco Interamericano, la parte privada del Banco Mundial, el MIGA, que es una agencia del Banco Mundial, el Banco Holandés, el nuevo Banco de Desarrollo, que es conocido también como los bancos de los BRICS, una nueva agencia de desarrollo de Estados Unidos que se llama US International Development Finance Corporation y el Banco Mundial. Y recordar también que siempre estamos incluyendo más organizaciones ahí. Entonces, por en cuanto son 14, pero siempre estamos creciendo. Una cosa que me gustaría mucho que ustedes pensaran, y no es para hacer un terror ni nada, pero para demostrar la importancia de este trabajo, es que si no hacemos este trabajo de prevención desde base de datos que juntan estas informaciones desde varias organizaciones de estas instituciones de desarrollo o que se dicen de desarrollo, ¿cómo vamos a hacer este monitoreo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Siempre entrando en las páginas web de cada institución financiera por el mundo para ver si nuestras comunidades o nuestros países van a recibir un proyecto que puede afectar derechos socioambientales. Es muy difícil, nadie lo hace, nadie lo hace. Entonces, nosotros estamos intentando cada vez más crecer nuestra base de datos, incluir más organizaciones para que quizás un día, ¿no? En el futuro tengamos la gran mayoría de esas informaciones que sean buscadas ahí, desde el sistema, desde un lugar solo, que nosotros podamos ver, bueno, aquí para Chile esta semana es eso, aquí para Brasil esta semana es eso, para Guatemala, para América Central, como en todo. Eso yo creo que es importante recordar, porque ese trabajo preventivo yo creo que es solo posible si nosotros tenemos total ciencia, total conciencia de qué está llegando, de qué está siendo planeado para nuestras regiones. Bueno, aquí también se puede buscar aquí las categorías de riesgo que yo hablaba. Entonces, A, B, C y F, que institución financiera, y U es para unknown, o sea, nosotros no sabemos. El banco no categorizó, pero leyendo el proyecto se puede tener una noción también de qué tipo de impacto puede tener, ¿no? El banco puede no tener caracterizado como categoría A, pero si es una hidroeléctrica en el medio de la Amazonia, sabemos que probablemente va a ser categoría A. Aquí los sectores, como yo decía, agricultura, comunicación, construcción, energía, hidroeléctrica, infraestructura, mineración. Y aquí también las posibles actuaciones de los entes privados. Entonces pueden estar como un financiador intermediario, como la empresa que implementa el proyecto, como un inversor. Y eso es importante para nosotros hacernos el monitoreo de qué grupos económicos están involucrados, qué tipo de empresa es, qué histórico tiene y todo. Y más específicamente aquí, nosotros podemos buscar con palabras claves, palabras que nos ayudan a hacer una búsqueda de qué estamos buscando, o por país o por región. Entonces, yo, solo para dar seguimiento a la conversación que va a tener Maya con ustedes, voy a poner aquí Radomiro, que sé que es uno de los proyectos que ella va a dar una mirada. Entonces, Radomiro, voy a filtrar por proyectos. Perdón. Radomiro. Y filtrar.
Y aquí me aparece el proyecto de Chile del cual Maya va a hablar un poco más, que es Radomiro Tomic Desalinization Plant. Una cosa importante, aquí en arriba, en la parte derecha de sus pantallas, van a ver que se puede seleccionar el idioma. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de traducción en todas las lenguas con las cuales Google trabaja. Y bueno, por ejemplo, se puede poner español, y portugués y cualquier lengua. La traducción no va a ser perfecta porque es una traducción mecánica, una traducción hecha por robocitos. Y bueno, pero es la traducción, es la manera mejor que encontramos para un sistema que es mundial, que necesitaba de traducción para varios países, en varios lenguajes. Nosotros no podíamos, por ejemplo, IAP o sustentarse, estar traduciendo todos los proyectos en todos los lenguajes que todas las comunidades podrían querer, ¿no? Entonces dejamos ese sistema automático, más por una cuestión de falta de personal, de piernas, ¿no? Pero vemos como extremadamente importante, necesario, e incluso siguiendo con las mejores prácticas internacionales, que los bancos hagan esta traducción siempre para las comunidades y bueno, todos, ¿no? Entonces, aquí entro en la página de Radomiro Tomic, solo para que vean. Voy a poner el idioma español porque creo que la mayoría de las personas que están aquí con nosotros hoy habla español. Y ven que la planta de desalinización Radomiro Tomic ahora está las informaciones del proyecto todo en español. Aquí se puede ver dónde está el proyecto, en el norte grande, en Chile, cuál es la institución que está financiando o propone financiar este proyecto, el estado del proyecto, podría estar activo, aprobado, cancelado. Aquí la calificación, ese es un problema de la traducción. Aquí debería decir A, categoría A, ¿no? Pero para español traduce como una. Pero es la categoría de mayor riesgo. La fecha de votación de la junta directiva, la empresa que va a recibir la plata, el sector que es minería, agua, y el tipo de inversión que es un préstamo y el monto que es de $1 billón, o sea, sustancial. Aquí los documentos bancarios, los documentos que están en la página del banco, ¿no? En su lado izquierdo, documentos de medios que encontramos, también documentos comunitarios que Maya va a hablar un poco más después, pero son puestos aquí también para que otras personas tengan conocimiento de lo que está haciendo la comunidad. Documentos de otras organizaciones que también ya han mirado, por ejemplo, el proyecto o la empresa que está involucrada. Y aquí los actores privados, ¿no? Las empresas que están involucradas con el proyecto o que podrían estar involucradas. Y eso son informaciones que sacamos desde medios, desde una búsqueda también de con quién están involucradas determinadas empresas en bancos de datos empresariales. Entonces, eso. Y aquí informaciones de contacto, ¿no? En este momento tenemos aquí informaciones para el mecanismo de reclamación del Banco Interamericano, que es el MISI, ¿no? Que es el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación, que puede ser utilizado o no por la comunidad, depende de las prioridades comunitarias. Entonces voy a parar aquí. Yo creo que esa es la explicación de qué se trata el sistema de alerta temprana y dejo a Maya para explicar un poco más cómo se recibe la información, cómo se puede utilizar y todo más, y después conversamos un poco más. Por favor, quédense todos. Esta presentación de Maya creo que es la más importante de esta charla que estamos teniendo y después seguimos con la conversación. Entonces, Maya, por favor.
A ver si Maya sigue con nosotros, porque Maya tiene silenciado el micrófono. Ok. Bien. Sí. Muchas gracias por la introducción, Alex. Yo ahora quiero irme a un caso concreto, porque eso finalmente, digamos, lo que va graficando cómo el sistema permite prestarle apoyo y le entrega información a comunidades respecto de proyectos que se van a emplazar en sus territorios. En general, digamos, nuestra experiencia es que las comunidades tienen muy poca información disponible, se enteran tarde cuando los proyectos ya están a punto de instalarse y por lo tanto se reduce su capacidad de defenderse de esos proyectos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es nuestra experiencia con el sistema de alerta temprana? A ver, yo no sé, Alex, ya, perfecto. Entonces, nosotros, como decía Alex, tenemos dos maneras de acceder a la información. Uno ya lo explicó Alex, es a través de la página del sistema de alerta temprana, y en esa página nosotros acá hay una pestaña que dice búsqueda de proyectos, y yo puedo decir, por ejemplo, Chile, que es el país que nosotros estamos, en donde estamos trabajando básicamente para apoyar a las comunidades. ¿Sí? Nosotros no estamos viendo tu pantalla. ¿Estás compartiendo? Estoy compartiendo. A ver, ¿no la están viendo? Yo no. A ver, vamos a ver. No sé. Denme un segundo. Ya. Entonces. Denme un segundo. Problema. Sí, no, pero bueno, nada que no tenga solución. Aquí. Y ahora ya están viendo. Ahora ya la están viendo. Ahora Ya. sí. Vamos a volver atrás. Entonces, ya vimos esta pantalla, la mostró Alex, ¿no es cierto? Aquí tenemos la posibilidad de buscar proyectos en esta ventanita. Ya. ¿Se escucha? Sí se escucha. Perfecto. Tenemos la posibilidad de, por ejemplo, yo puedo ingresar acá la palabra Chile y puedo ver cada cierto tiempo si hay proyectos nuevos planificados para Chile. Que es bueno el sistema de alerta temprana porque nos entrega tempranamente la información, que a veces el tiempo es muy importante. Tenemos que saber anticipadamente lo que va a pasar porque eso nos permite tener más posibilidades de defendernos. Entonces nosotros entramos en esta ventanita y buscamos proyectos. Otra opción, recibimos en forma periódica unos listados que se llaman unas bases de datos, que las prepara el sistema, ¿no es cierto?, con información de los proyectos por país. Acá, por ejemplo, el color rosadito son los proyectos para Chile. En esta información solo había un proyecto para Chile. Acá el verdecito es para otro país que tenía varios, Perú, ¿no? Brasil, hartos proyectos. Pero para Chile había un proyecto, y entonces si yo agrando un poco la imagen acá, puedo decir el tipo de información que me entrega. Entonces nosotros vimos, hay un proyecto muy grande, son 1.000 millones de dólares, una planta desalinizadora para una empresa minera. La vamos a examinar con un poco más de detalle para ver de qué se trata. Entonces nos metemos en la página del sistema para recibir información primaria, luego visitamos la página que tiene el banco que va a financiar el proyecto. Siempre tengamos presente que el financiamiento de un proyecto es clave. Si muchas veces la intención de hacer un proyecto no tiene financiamiento, el proyecto se cae. Por eso es importante trabajar con los mecanismos que ofrece el banco para defendernos, ¿ya? Porque claramente el dueño del proyecto siempre va a querer que el banco lo financie. Y si nosotros podemos entonces manejar la relación con el banco, tenemos una herramienta adicional muy valiosa para presionar al titular del proyecto a hacer las cosas bien. Bueno, entonces visitamos, este es el caso de esta planta desalinizadora que se va a instalar en el norte de Chile y que va a afectar a comunidades pesqueras tradicionales, además de otras comunidades. Visitamos la página del banco. Este banco es un banco del grupo BIT, del Banco Interamericano de Desarrollo, y vemos la información. Y entonces, una vez que tenemos información y nos damos
cuenta de que podría haber un proyecto que podría ser potencialmente riesgoso, investigamos un poquitito, hay que investigar siempre, de qué se trata, en fin. En el caso de Chile, nosotros tenemos la facilidad de que todo el sistema de evaluación de impacto ambiental está en una carpeta digital, lo podemos revisar por nuestros medios digitales, en el computador, podemos revisar cómo está, podemos revisar las carpetas. Eso hicimos en el caso de Chile, bajamos el instrumento de evaluación ambiental y ya nos dimos cuenta que había un problema porque en vez de tener un estudio de impacto ambiental que es completo, en fin, solamente tenía un trámite muy corto o más abreviado y más simple que se llama declaración de impacto ambiental, que solamente existe en Chile. Bueno, y entonces en ese documento sí encontramos algunos datos adicionales del proyecto. Aquí, por ejemplo, si ustedes ven la imagen en la pantalla, la planta se va a ubicar en la costa, en Tocopilla, donde están los pescadores, y el agua se va a llevar por 160 kilómetros hasta 3.000 metros de altura al sector de Calama, donde van a estar las minas que van a recibir esas aguas. Ya, ahora, la captación del agua de mar y su desalinización es un proyecto que tiene muchos impactos en la costa, básicamente porque chupa, junto con el agua salada, chupa todos los microorganismos, todos los pequeños, toda la vida marina que está ahí. El proceso también es un poco contaminante, se usan muchos químicos, y lo más grave es que como uno de los efluentes del proceso de desalinización, se vierte mucha agua muy salada al mar y se muere toda la vida marina y los pescadores se quedan sin pesca. Bueno, entonces al investigar nos dimos cuenta de todos esos detalles del proyecto. ¿No es cierto? Acá hay algunas características, por ejemplo, la cantidad de litros por segundo que chupa el sistema en la primera etapa y en la segunda etapa, el monto de la inversión, $1 millón, las tuberías que van a llevar el agua desde la planta acá a la orilla del mar hasta el reservorio a 3.000 metros de altura, 160 kilómetros de distancia, más líneas de transmisión. Un proyecto bastante complejo que curiosamente solo tenía un permiso ambiental muy débil. También, digamos, otro dato importante es que este proyecto se iba a instalar en una zona que en Chile se llaman zonas de sacrificio porque son zonas que ya están saturadas, que han sido sacrificadas por numerosos proyectos industriales que tienen enormes impactos en la salud de la población, en su calidad de vida, en sus posibilidades, digamos, de ganarse la subsistencia. ¿Ya? Entonces, eso también es muy típico, que se empiezan a generar estas zonas donde se pone todo lo que nadie quiere, lo ponen en esa zona. Bueno, también vimos, digamos, que dentro del proceso de evaluación ambiental, había muchas comunidades, como la comunidad indígena Chunchuri, o la comunidad atacameña de La Sana, que también es indígena, y muchas más, que le solicitaron a la autoridad un proceso de participación ciudadana. En Chile también existe la curiosa figura que existen declaraciones de impacto ambiental donde la autoridad discrecionalmente puede autorizar o no dicha participación. Bueno, tenemos el caso de un proyecto de $1.000 millones, categoría A, del más alto riesgo social y ambiental, donde la autoridad simplemente no dio espacio para la participación ciudadana. Y esa es una muy mala señal, ¿ya? También esta es la carta de la autoridad donde resuelve negar el proceso de participación ciudadana, ¿ah? Rechazando la solicitud de las comunidades. También nos dimos cuenta en los expedientes que había una comunidad de pescadores que había presentado un recurso administrativo para rechazar la licencia ambiental. También había antecedentes múltiples de protestas y movilizaciones de los pescadores artesanales, porque en general es la única herramienta que les va quedando a las comunidades cuando no son escuchados, cuando no van teniendo espacio, es protestar. No tienen muchas otras vías. Y entonces nosotros llegamos a la conclusión de que teníamos un caso de interés y que eventualmente esas comunidades que habían agotado todos los medios iban a están interesadas en tener apoyo nuestro y un poco de directrices para utilizar otros mecanismos, por ejemplo, utilizar los mecanismos con que cuentan los propios bancos para ir a reclamar.
y reclamar básicamente, ¿qué? Reclamar que el proyecto no está cumpliendo con las propias políticas del banco, en este caso, por ejemplo, la falta de participación ciudadana, que es la violación de un derecho humano, y por lo tanto, pedirle al banco que no financie el proyecto mientras el proyecto no cumpla con las propias políticas del banco. Esa es una manera interesante de ejercer presión y obligar al titular del proyecto a corregir, ¿no es cierto?, a corregir el proyecto o eventualmente, y en caso de que no esté dispuesto a corregirlo, que el banco le retire su apoyo financiero. Bueno, una vez que nosotros llegamos al convencimiento que este era un proyecto altamente complicado, digamos, con un potencial enorme impacto en la comunidad y donde ya habíamos visto violaciones a los derechos humanos, contactamos a esa comunidad. Básicamente a una organización que se llama Sopesca Tocopilla, que es una asociación gremial de sindicatos de pescadores conformado por 7 sindicatos y más o menos unas 260 familias de la zona de Tocopilla que ya habían realizado un gran trabajo. Y los contactamos y les preguntamos, le dijimos, mire, nosotros les queremos ofrecer apoyo para hacer los trámites ante el banco para poder incidir en que el proyecto se haga en condiciones más equilibradas y más justas para ustedes. Y la comunidad estuvo de acuerdo con eso. Porque en general, digamos, hay mucho desconocimiento en la comunidad respecto de las políticas de los bancos, de su propia obligación de cumplir con ciertos parámetros sociales y ambientales y respetar los derechos humanos. Y también existe desconocimiento que existen estos mecanismos o estos espacios donde las comunidades pueden reclamar y pueden exigir que se cumplan algunas condiciones mínimas. Entonces empezamos a trabajar con las comunidades, establecimos una relación de confianza con ellos, ¿no es cierto? Fuimos a visitar, trabajamos, analizamos los problemas, vimos el estatus actual. Efectivamente, la empresa titular de esta planta desaladora, que es la empresa pública más grande de Chile, una empresa minera gigantesca que se llama Codelco, la tercera más grande en el mundo, en su género, digamos. No tenía ningún interés en tener ningún tipo de diálogo con la comunidad, simplemente quería imponer ciertos criterios que eran inaceptables y por lo tanto el diálogo no había prosperado. Realizamos una encuesta con las bases y desarrollamos un protocolo de consulta, se los voy a mostrar. Y preparamos una carta primero al banco, al directorio, diciéndolo, aquí tenemos con este proyecto, nuestras comunidades tienen problemas, encendamos las luces rojas porque el proyecto está violando tales y tales y tales políticas del propio banco, tales aspectos de las políticas del banco. Y preparamos esa carta. Miren, les voy a mostrar esta carta que a Sopesca le envió, un recorte de la carta que le envió a Sopesca al directorio del banco. Abajo aquí hay un correíto donde el banco acusa recibo, pero, digamos, pasa mucho tiempo y no hay ninguna reacción adicional por parte del banco. O sea, cumplimos con una obligación que es tempranamente notificar al banco que hay comunidades que están en desacuerdo con el proyecto por las razones que además se explicaron, ¿ya? Acá está el formato de la encuesta que hicimos con las comunidades. Se convocó a una asamblea gigantesca con presencia de todas las bases, más de casi 100 personas respondieron la encuesta, se procesaron los datos y se publicó una infografía con los resultados de la encuesta, donde se refleja un poco los resultados de la opinión de la comunidad respecto de que no fueron consultados, no hubo información previa sobre el proyecto, que el 78% de los pescadores piensa que el proyecto va a afectar gravemente, va a perjudicar a la comunidad sin ningún beneficio. Toda esa información es muy importante después para la campaña de incidencia. Se desarrolló en conjunto con la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales un protocolo de consulta, básicamente donde las comunidades de pescadores establecen primero quiénes son, cuál es su identidad cultural. En este caso la mayoría, digamos, de los pescadores se sienten herederos de las tradiciones de pueblos tradicionales que se llaman chango, que son pueblos
pescadores nómades que recorren toda la zona norte de Chile hasta Perú, que tienen cientos y miles de años de presencia en la zona, y ellos se sienten descendientes de esas tradiciones porque utilizan las mismas técnicas de pesca, pescan a todo pulmón, no usan equipamiento muy sofisticado, sino que usan las mismas técnicas ancestrales para un trabajo que es extremadamente duro. Pero fundamentalmente el protocolo de consulta establece ciertos criterios básicos de cómo esa comunidad estima que debe ser consultada y cómo ellos llegan a acuerdos con terceras partes. Por ejemplo, cosas tan simples como decir, el hecho de que nosotros participemos como Asopesca en una reunión con terceras partes no significa en absoluto que asumamos compromisos. Si asistimos a una reunión es porque vamos a escuchar y estamos dispuestos a escucharlo, pero no vamos a tomar decisiones en la reunión. Con la información que nos entreguen, nosotros vamos a volver a nuestras bases, vamos a presentarle a nuestras bases la información y las decisiones se toman conjuntamente y luego, una vez que hay un consenso de la comunidad, nosotros podemos llegar a algún acuerdo o podemos firmar algún tipo de documento. Pero antes no. Entonces, ese es el tipo de cosas que se van regulando, porque como ustedes probablemente han visto en su experiencia, muchas veces una empresa o un titular de un proyecto dice que porque conversó con un líder o estuvo en una reunión con una comunidad, eso es tácitamente un acuerdo, y eso no es así. Y sabemos que muchas comunidades se han sentido de alguna manera defraudadas por ese tipo de actuaciones. Entonces el protocolo de consulta permite sentar las bases de cómo esa comunidad quiere negociar y cómo quiere llegar a acuerdos con terceras partes. Bueno, luego empezamos a preparar la estrategia para trabajar con el banco. Primero se buscaron identificar los objetivos, las líneas de acción, metas y los posibles aliados. Se suscribió un memorando de entendimiento como un acuerdo con distintos actores de la sociedad civil, entre los que está IAP, la organización que representa a Alex, y otras organizaciones, en que todas ellas asumían responsabilidades en el acompañamiento a la comunidad Asopesca. Y todos claramente con responsabilidades muy delimitadas, incluyendo el propio Asopesca. Luego, digamos que esto también es muy importante, era buscar algún tipo de financiamiento, porque claramente, digamos, aunque se ponga la mejor de las voluntades, para desarrollar una serie de acciones se requieren, aunque sean pequeños montos de fondos, y por lo tanto, en este caso se obtuvieron dos pequeñas donaciones de Global Green Grant Funds y la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo. Se realizaron talleres con dirigentes sindicales y con las bases, la capacitación en temáticas como derechos humanos, empoderamiento del liderazgo femenino, entre otros temas, y se desarrolló un plan de comunicaciones y redes sociales. Acá, por ejemplo, algunas cosas que se hicieron, acá algunos blogs fueron publicados sobre la temática de los pescadores artesanales en Tocopilla, y se visitaron estaciones de radiodifusión locales y se hizo algún trabajo de medio. Luego, en la implementación de la estrategia, el caso fue presentado en distintas instancias internacionales, incluso ante el Tesoro de los Estados Unidos. Se empezó a preparar la queja para el mecanismo de reclamación del banco que iba a financiar el proyecto, que es BitInvest. Se produjo un video testimonial de los pescadores tradicionales, de los dirigentes en realidad, como haciendo un llamado al banco a conocer su realidad. Ese video está disponible, les podemos hacer llegar el enlace para que puedan conocerlo. Es bien interesante, yo creo. Se presentó la queja al MISI el 18 de enero del 2020. La queja estaba muy completa, el propio MISI lo reconoció, pero hubo un tema en la aprobación del proyecto, entonces la queja está congelada hasta que se vuelva a retomar el proyecto. Se trabajó en talleres con dirigentes, con mujeres, con niños. Se impulsó la investigación liderada por la comunidad respecto de su propio desarrollo, lo que quieren para su desarrollo,
y se está trabajando en forma participativa e inclusiva en un plan de desarrollo comunitario para Sopesca Tocopilla. En el fondo quiere decir cómo queremos nosotros desarrollarnos y que no nos impongan desde afuera que donativos para un proyecto productivo que la verdad que no está en línea con lo que nosotros estamos sintiendo que necesitamos y que son nuestras expectativas. Acá tenemos algunas imágenes, por ejemplo, un taller de capacitación en derechos humanos con Alex, que tiene gran importancia, profesor universitario de larga trayectoria en derechos humanos, con los dirigentes muy agradecidos, porque no tienen la oportunidad de conocer a cabalidad a veces los contenidos de las principales convenciones internacionales y cartas que tienen que ver con los derechos humanos. Entonces fue muy interesante para ellos. Acá tenemos en enero del 2020 un taller con mujeres también dirigentes de sindicatos de pescadores. Ellas también participan en las labores de recolección de orilla, de pesca, y trabajamos con ellas también en empoderamiento para su función de guardiana del mar y también de los derechos de las mujeres. Con mucha alegría nos enteramos ayer que las mujeres pescadoras obtuvieron un fondo de Mujeres y Territorio, del Fondo de Acción Urgente, y es un fondo para trabajar en temas de su identidad, de fortalecer su liderazgo y comunicar sus tradiciones changas, su forma de vida a toda la comunidad del norte de Chile. Entonces estamos muy contentos que como un resultado del trabajo con esta comunidad, ellas obtuvieron un primer fondo para desarrollar un proyecto que ellas mismas diseñaron. Y entonces, especialmente ahora, en un contexto de tanta dificultad, ha sido un aliciente muy importante para ellas, mujeres muy valiosas. Bueno, acá tenemos otras imágenes respecto de la investigación liderada por las comunidades para producir su plan de desarrollo comunitario. Las comunidades trabajaron con una metodología que se llama cartografía social, donde identificaron dentro de su territorio cuáles son los elementos distintivos más importantes de su cultura, tanto en los planos, digamos, de la subsistencia, como los elementos culturales, religiosos, sociales, etcétera. En una de las láminas anteriores también hay un mapa que ellos hicieron de sus propias caletas. Se hizo, si ustedes ven acá, hay como una especie de foda con algunos de los temas que se resaltaron en ese trabajo. Ese trabajo está en progreso. Y finalmente acá yo quiero hacer referencia, se trabajó con niños también de cómo visualizan su zona. Y fue muy emocionante un taller que lideró Natalia, que trabaja con nosotros, donde ustedes ven, miren, los niños viven en el mar, en las caletas. El color azul se acabó. Todos los dibujos, si ustedes ven, tienen intenso uso de color azul, y hay solo un dibujo con unos arbolitos y unas plantitas verdes, que es el dibujo que hizo la hija de Natalia, que viven en Santiago, en el centro, y donde hay árboles, hay vegetación. Entonces, fue tan interesante y tan emocionante constatar cómo para esos niños del norte, el mar es su vida, el color azul es lo que los identifica. Y esas cosas, digamos, los niños nunca habían participado en un taller de pintura y retratando su entorno. Así que son algunos de las experiencias que han sido enriquecedoras para todas las partes. Este es un proceso que está recién comenzando. Siempre cuando trabajamos con las comunidades les decimos, estos trabajos son de largo plazo, no hay que rendirse nunca. A veces, digamos, los caminos que uno inicia pueden tener temporalmente, digamos, algún retroceso. Hay frustraciones en el camino, pero conjuntamente siempre estamos buscando nuevas salidas, estamos apoyando, ¿no es cierto?, para desde la propia autopercepción de las comunidades, de su propio reconocimiento identitario, de sus propios intereses y de su visión de desarrollo, buscar, digamos, un mayor equilibrio respecto de actividades que son invasivas en sus territorios y que son dañinas. Básicamente esa es la experiencia que yo quería compartir. Hicimos un pequeño flujograma con las etapas de lo que fue nuestra experiencia con Tocopilla, que espero, digamos, poder compartir la presentación para que lo puedan ver. Este es un proceso, como les digo, que está en plena marcha, no ha terminado, y por lo tanto, digamos, hasta aquí podemos documentar y registrar lo que hemos hecho. Y entonces les agradezco mucho la atención,
Y quedamos atentos a las consultas y a los comentarios que puedan hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maya. Bueno, hubo un pedido aquí que yo puedo trabajarlo un segundo en cuanto escuchamos preguntas, sugerencias. Bueno, es más para hacer una conversación ahora entre nosotros. Y en cuanto a eso, yo busco más informaciones sobre Guatemala y después lo comparto aquí con ustedes. Bueno, entonces, por favor, el micrófono está abierto a quien quiera hablar. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Miren, una cosa que yo espero que haya quedado muy clara es la importancia que damos y que hay en esta creación de una red entre nosotros, para que la información llegue y para que nosotros logremos hacer este tipo de trabajo que hablaba Maya, no necesariamente por la vía que escogieron los pescadores tradicionales de Tocopilla, pero hay otras tantas maneras de trabajar, pero lo importante es que la información llegue a todos, que ellos nos ayuden a entregar la información también a los proyectos en las regiones que ustedes conocen. Espero que esto tenga quedado claro. Y bueno, si quieren hacer algún comentario también sobre eso, sobre cómo les gustaría recibir la información, si este método de enviar por email les parece. Nosotros también estamos explorando otros tipos de metodología que aún no están en ejecución, como por ejemplo enviar información por WhatsApp, por Telegram, Signal, no sé, lo que sea mejor para ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan ahí. Hola, Violeta, sí te escuchamos. Buenas tardes. Sí, yo quería hacer una pregunta a Maya, porque me perdí un poco en la parte que ella dice que hizo la denuncia, que presentaron los informes al banco, o sea, la denuncia de toda esta gente, de estos pescadores en el banco, que iba a financiar, y hasta ahí me quedé, o sea, no sé si ya tuvo respuesta o qué es lo que les contestó el banco. ¿Cómo es el mecanismo cuando uno ya va a hacer la denuncia? Ya va a hacer el trámite procesal, digamos. Sí, mira, bueno, el mecanismo de reclamación tiene una política propia, ¿ya? Y básicamente una de las cosas que dice la política, que el proyecto tiene que estar aprobado para poder utilizar el mecanismo de reclamación. Y hay que enviar una serie de información. Es un procedimiento, la verdad, para las comunidades bastante complejo y no facilita el acceso. Es bastante difícil para una comunidad hacer directamente cumplir con todos los requerimientos y todos los criterios que se exigen para poder formular una queja, por lo que en muchos casos, digamos, son organizaciones de la sociedad civil las que apoyan a las comunidades. Y eso es una debilidad de los mecanismos, y los bancos lo saben. En fin, bueno, en el caso del BID, digamos, una de las exigencias es que el proyecto esté aprobado. Ahora, este proyecto en concreto de la planta desaladora estaba con un estatus muy curioso, porque estaba aprobado desde diciembre de 2018, o sea, más de un año. Figuraba como aprobado básicamente, pero había un proceso en marcha mediante el cual el dueño del proyecto licitaba el proyecto para que un tercero construyera y operara, que es muy común en este tipo. Era un contrato que se llama BOT, que es para que un tercero lo construya, lo opere, sea propietario por un tiempo y luego, después de un plazo, se lo entregue al dueño.
el banco se valió de esa consideración para decir que el proyecto no está, si bien estaba aprobado, no estaba del todo aprobado, y que la información que aparecía en la página web estaba desactualizada o que no había sido corregida. Entonces, hubo una suerte como de disculpa de que por ahora no podemos recibir la queja, pero pueden volver a presentarla una vez que la aprobación esté firme. Bueno, las comunidades esperaremos, porque el proyecto sigue sigue, digamos, en la línea de producción, o lo que dicen los bancos en el pipeline. Ahí está el proyecto. Y nosotros no nos cabe duda que el banco lo quiere financiar. Entonces, bueno, esperaremos hasta que tengamos, digamos, luz verde de que el proyecto y ahora sí ya va a estar financiado para poder volver a recurrir al mecanismo, pero ya tenemos el caso construido, tenemos toda la documentación y una cosa de tiempo nomás. Ahora quiero hacer presente, digamos, que los bancos en esto son poco precisos, porque no existen categorías de aprobación o no aprobación. Para nosotros el proyecto está aprobado o no está aprobado. ¿Qué significa un proyecto condicionalmente aprobado? ¿Está aprobado o no está aprobado? Bueno, pues tiene derecho a utilizar el mecanismo o no tiene derecho. Y ese tipo de cosas no están claras, son imprecisas. Y yo creo que nuestras experiencias son las que empujan también a los bancos a aclarar ese tipo de cosas. Porque si nadie presiona, ¿no es cierto?, en general la discrecionalidad, esto que las cosas sean medias grises, favorece la inacción. Y nosotros queremos empujar un poco la línea, ¿no es cierto? Queremos empujar a que las cosas sean más claras, y ahí estamos. Entonces, bueno, como yo les decía, a veces hay pequeñas frustraciones porque las cosas se demoran, se demorará, pero ahí estaremos. Porque el proyecto, nosotros estamos convencidos que ya está amarrado, absolutamente amarrado. ¿Ah? Claro. Y bueno, ahí estamos, y mientras tanto vamos trabajando, nos vamos preparando, vamos trabajando en el plan de desarrollo comunitario, que es un instrumento complejo, que requiere tiempo, ¿no es cierto? Tienen que estar todas las partes consideradas, tiene que ser consensuado, tiene que ir a las cosas que son esenciales. Entonces, siempre el tiempo lo podemos usar beneficiosamente y llegará el momento y llegará el minuto en que volvamos al MISI, sin duda. Excelente, muy buen trabajo. O sea que todavía no estaría en ejecución el proyecto. Quedó ahí, digamos, como congelado. Bueno, estas cosas son muy ambiguas, porque hay trabajos permanentemente en la costa, con ingenieros haciendo mensuras, haciendo trabajo. El proyecto no está congelado. El banco dice que el financiamiento todavía no está aprobado 100%. De nuevo, digamos, si el criterio es el proyecto está aprobado o no, no sabemos cuál es el estatus, y vamos a hacer la solicitud de acceso a la información sobre el estatus del proyecto, porque el banco tiene que ser transparente y también tiene una política que se llama política de acceso a la información, y está obligado a comunicarle a las comunidades el estatus de los proyectos, cosa que no hace generalmente. ¿Ya? Y entonces también es un tema que ustedes pueden exigir. Le pueden exigir a los bancos que les informen. El banco tiene el compromiso de informar tempranamente de los proyectos que financia, de asegurar que estén los espacios de participación, y también tienen la obligación de dar a conocer sus mecanismos de reclamación. ¿Quién en Chile conoce el MISI? Nadie. Una comunidad no sabe lo que es el MISI. O un mecanismo de otro de los bancos de desarrollo que tienen otros nombres, pero que son más o menos lo mismo. Nadie los conoce. Entonces, la comunidad, ¿cómo va a utilizar una herramienta o un mecanismo si nadie lo conoce? ¿De quién es la obligación de difundir ese mecanismo? ¿Del propio banco? Pues no lo hacen, entonces lo hacemos nosotros, y yo creo que en eso el sistema de alerta temprano y el trabajo que hace IAP y el trabajo que hace CIEL también, ¿no es cierto?, va empujando un poco en ese sentido. Bueno,
Claro, y Usted- te hago otra pregunta, Maya, así como una última pregunta de mi parte. En ese caso que ustedes ya hicieron la presentación al banco del reclamo, ¿se puede iniciar, por ejemplo, un trámite judicial, una demanda judicial, por ejemplo, una medida cautelar de no innovar o alguna medida jurídica? Bueno, ese es otro tema bastante controversial con estos mecanismos, porque en general los mecanismos tienen la política de decir, bueno, si el proyecto está judicializado, nosotros no entramos porque hay un conflicto de interés. ¿Ah? De alguna manera está en otra sede y entonces nosotros tenemos que esperar hasta que la justicia se pronuncie. En este caso en particular, los pescadores artesanales de Tocopilla tienen la opción de ir a los tribunales ambientales. Y tienen la opción porque ellos presentaron el recurso de reclamación a la autoridad ambiental que otorgó la licencia ambiental, lo cual los habilita para recurrir al tribunal ambiental. Sin embargo, optaron por el mecanismo del banco para no judicializar el proyecto. Ahora, el banco tiene que saber que las comunidades en cualquier momento podrían gatillar las acciones judiciales, porque eso también, pienso yo, digamos, o sea, el banco tiene que reconocer que acá hay una voluntad real de los pescadores de iniciar un proceso de diálogo y de negociación y mediación. Hay una voluntad. Y si el banco no aprovecha la oportunidad, yo creo que finalmente el problema va a ser para el banco y para el titular del proyecto, porque las comunidades de pescadores son comunidades de personas de mucho sacrificio que están acostumbradas a luchar por sus derechos. Y cuando realmente se dan cuenta que no tienen otras alternativas, los métodos que utilizan son métodos que no son agradables para nadie. Porque son protestas, ¿no es cierto? Y después vemos temas como bloqueos de calles. En el norte de Chile son muy pocas las vías de comunicación y de rutas camineras. El bloqueo de una vía importante tiene impacto. Entonces, nos llama la atención. Miren, hay un hecho que es impresionante. El BID respecto de este proyecto lo puso en el congelador, ¿no es cierto? Porque todavía no sabemos qué es. En marzo del presente año, el 15 de marzo ya, iniciándose la crisis del COVID, una delegación de consultores del BID visitó Tocopilla por otro proyecto, está documentado, y no fueron capaces de contactarse y tener alguna sinergia. Van a decir, no, pero es que es otro proyecto y entonces no tiene nada que ver el consultor A con el consultor B. ¿Cómo es posible que el banco tenga presencia en el territorio, que es un lugar muy difícil de acceder porque queda a una larga distancia de la capital de Santiago? Los medios de acceso no son tan fáciles. ¿Cómo es posible que una delegación del banco concurra a una localidad donde tiene un proyecto que está potencialmente con conflicto y no lo considere? O sea que el banco, si escuchara realmente las experiencias de las comunidades, podría aprender mucho para mejorar sus políticas y sus procedimientos. Muchísimo. Así es, tal cual. Muchísimas gracias por tus respuestas. Que encanta. Muchísimas gracias, Silvana. Solo para responder a una cuestión de Débora, voy a compartir aquí mi pantalla porque ella había pedido para ver los proyectos de Guatemala que están en el sistema. Entonces aquí comparto, Débora, para lo que veas. Gracias. Aquí están los proyectos y bueno, podríamos colocarlos en cuestiones de categorías o bueno, fecha en que fueran publicados. Por ejemplo, los últimos aquí están como respondiendo a COVID, Guatemala COVID Response, los dos del Banco Mundial. Hay Fondo para Carbono, transmisión de electricidad del Banco Holandés de Desarrollo.
aquí del Banco Interamericano. Entonces, aquí también de la parte privada del Banco Mundial. Hay muchos, en verdad. Son 101 proyectos en Guatemala desde que empezamos a hacer el seguimiento a través del sistema de alerta temprana. Entonces hay bastante. Y una cosa importante también de recordar es que muchos proyectos son regionales, o sea, pueden no estar con el nombre Guatemala como país, pero están como Latinoamérica o a veces Centroamérica. Y claro, tienen totalmente impacto, por ejemplo, en el Triángulo Norte o en las fronteras. Entonces a veces puede estar con el nombre de otro país que hace frontera, pero va a tener impacto en el país con el cual hace frontera. Entonces, generalmente nosotros enviamos el listado regional para todos, para que puedan mirar también tanto los proyectos que están calificados como regionales, ¿no? Como Latinoamérica, por ejemplo, como también proyectos que pueden estar calificados como, no sé, México, pero pueden tener impacto en Guatemala. Entonces, Alex, sí. me gustaría agregar que a veces los títulos de los proyectos son equívocos o son confusos, porque a veces tienen un nombre así que no dice ninguna cosa. Y uno los abre, y la verdad que detrás de eso hay una inversión millonaria en, por ejemplo, en una planta termoeléctrica o algo así. Pero buscan un nombre para ese proyecto que dice una cosa totalmente distinta. Entonces, si uno ve que son proyectos que están categorizados en alto riesgo o son proyectos de una inversión muy grande, siempre es recomendable echarle una miradita un poco más profunda, porque el título despista, como que nos hace como, nos confunde. Eso es muy importante, lo que maestro. Yo aquí abrí uno de ellos que es para COVID, pero el título da una información que va a ser más para la industria agro, ¿no? Y Sí. inversión grande de 150 millones, el proyecto total tiene más de 200 millones de dólares. Y bueno, hay que mirar, ¿no? Saber qué tipos de impactos pueden tener este proyecto. Entonces, aquí está el documento de proyecto que se puede abrir, ver cuál es la región, quién va a recibir la plata. Y otra cosa muy importante, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que aquí en Brasil, la industria agropecuaria es una industria muy dañina en la Amazonía, que invade tierras indígenas muchas veces, poblaciones tradicionales, pero no tengo conocimiento de cómo son estas cuestiones en Guatemala, por ejemplo, ¿no? Entonces, la importancia de tener gente de Guatemala o que trabajó en Guatemala mirando este tipo de proyectos, ¿no? O, bueno, todos los proyectos, porque este conocimiento de terreno es una cosa que no se puede sustituir. Sí, muchas gracias. Sí, está bien interesante todo esto y al menos acá una de las reactivaciones económicas que el Estado ha manifestado es la inversión extranjera, dicen ellos, ¿verdad? Y obviamente, pues sí, lo dio a conocer públicamente que él quiere atraer la inversión extranjera. Entonces, más que todo por monocultivos y lo mismo de siempre, ¿verdad? Las empresas extractivas, pues a ver cómo nos va. Sí, siento que va a ser como bien difícil acá y no sé si ustedes tienen capacitación en cuanto a litigio estratégico para este tipo de cosas, alguna capacitación o ver los puntos que, no sé, sí, más que todo algún taller o una capacitación. Bueno,
Maya también puede responder después, pero desde de IAP hay varias cosas que considerar. Una de ellas es que sí, siempre estamos dispuestos a participar de capacitaciones y ahora tenemos también un poco más de organizaciones trabajando con estos sistemas online, ¿no? Entonces, a veces logramos hacerlo así, pero también podemos estar en terreno, ¿no? Para hablar con ustedes, con las organizaciones, comunidades de activistas. Ya lo hicimos una vez, incluso en Guatemala, junto con Maya. Maya fue personalmente con la red Gaga, y después ella puede hablar un poco más sobre eso, pero yo estaba también, pero estaba por computadora porque no podía en aquel momento viajar. Y otra cosa importante también es la cuestión de aliados, organizaciones aliadas que nosotros tenemos, que si nosotros, por ejemplo, no damos pasto para trabajar en determinado local o con una determinada lucha específica comunitaria, tenemos muchos aliados y aliadas que están disponibles y que, bueno, trabajamos en red, ¿no? Entonces presentamos, hacemos parte de lo que podemos durante esta campaña. Y hay varias organizaciones con las cuales trabajamos y ustedes conocen la gran mayoría de ellos, ¿no? Como CIEL, ahí, la propia red Gaga, Bohem. Entonces siempre estamos en contacto con esta red para ayudarnos también. Perfecto, muchas gracias. Maya, ¿quieres hablar un poco sobre la experiencia de Gaga? Yo creo que la gran mayoría de las personas que están aquí son de América Central, ¿no? Claro, bueno, básicamente también en Guatemala nosotros incentivamos el uso de también herramientas extrajudiciales, porque los procesos judiciales son largos, son muy costosos. Existen pocas capacidades disponibles en realidad. A veces los resultados no son los esperados porque o los sistemas, y Alex es mucho más experto que yo, digamos, pero a veces los sistemas jurídicos no dan demasiadas garantías. Por lo menos Chile, por ejemplo, no ha suscrito el Tratado de Escazú. Nuestros tribunales ambientales son meramente de tipo administrativo, digamos, lo único que hacen es revisar los actos administrativos del Estado, pero no son tribunales cuya misión de alguna manera proteger el medio ambiente y las comunidades. Simplemente revisan actos administrativos como el otorgamiento de permisos ambientales, etc. Entonces, por eso es que nosotros creemos que es interesante potenciar la utilización de los mecanismos del banco, porque creemos realmente, digamos, que si uno es perseverante y tiene una estrategia sólida, puede conseguir resultados. O sea, nosotros hemos visto, digamos, como una situación que se veía totalmente sin esperanza se ha tornado en una situación donde pensamos que hemos tenido avance y donde tenemos expectativas de que por lo menos se van a abrir algunos espacios, algunas oportunidades para incidir en proyectos que son monstruosos, porque, por ejemplo, en el caso de la planta Radomiro Tomic, es una planta promovida por una empresa pública, con una inversión gigantesca, ¿no es cierto?, que de alguna manera enfrentarse como pescadores artesanales en la costa, prácticamente la posibilidad de incidir en este minuto es mínima, digamos, incluso si se judicializa el tema. Entonces, buscar, digamos, potenciar mecanismos alternativos como los mecanismos que ofrecen los propios bancos, yo creo que es un reto. Y el sistema de alerta temprana de alguna manera apuesta también por esa vía, ¿no? Y por eso entrega anticipadamente, provee información muy valiosa para tener los tiempos necesarios para implementar estrategias que puedan ser exitosas. Sí, solo para añadir también una cuestión muy importante, creo que es la prioridad comunitaria de respuesta, ¿no? Entonces, hay que aclarar, y nosotros tratamos de hacer este trabajo en Tocopilla y, bueno, en todos los lugares que trabajamos.
las limitaciones de cada sistema, ¿no? Del sistema judicial, del sistema del mecanismo interno, y también yo creo que trabajar con la mejor manera de prevención. Una cosa que yo creo que fue fenomenal en Azopesca, con Tocopilla y todo, fue la cuestión de hacer un protocolo de consulta comunitario, trabajar en el plan de desarrollo comunitario. Son todas cuestiones que llevan a evitar el problema, ¿no? O las potencialidades de problemas que pueden llegar en el futuro. Entonces, hay varios caminos que también las comunidades pueden escoger trabajar, algunos tal vez más efectivos realmente, como decía. ¿Alguien Alex, te más? perdimos. No, yo paré de hablar. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? Disculpe, una pregunta, por ejemplo, sobre el COVID-19. No sé cómo está eso hoy en día. Muy importante la pregunta, Rosa. Voy a compartir con ustedes una investigación que IAP viene haciendo sobre específicamente este tema, que es el tema de COVID. Dame un segundo que voy a buscar la pantalla. Un segundo. Segundito. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. No. ¿Sí? ¿Pantalla? ¿Ahí? ¿Pueden? Sí, sí. Ahora sí. Voy a enviar a ustedes también este enlace para que puedan acceder. Si buscan en Google por COVID, International Accountability Project, también lo encuentran. Pero aquí estamos haciendo el seguimiento de todos los proyectos de las instituciones financieras con las cuales nosotros trabajamos, ¿no? Que hacemos seguimiento, relacionados a COVID. Entonces, es una tabla que se actualiza todas las semanas, ¿vale? Y bueno, podemos ver que hay 184 proyectos en este momento que significan 35.3 billones de dólares. Y aquí al lado vemos cuáles son las instituciones financieras que están invirtiendo y cuánta plata están invirtiendo. Abajo los proyectos, las calificaciones de riesgo en cuáles países. Y también se puede utilizar el mapa, ¿no? Para clicar en determinado país y ver lo que está ocurriendo en estos países. Se puede también aquí abajo buscar por proyectos que se califican como ayuda económica, educación, ayuda en la parte de la salud y proyectos regionales, ¿no? Que es el tema que nosotros estamos hablando antes. Por ejemplo, voy a utilizar el ejemplo de Guatemala. Voy a clicar aquí en Guatemala y vamos a ver que hay dos proyectos que tienen un valor total de 170 millones de dólares. Los dos vienen del Banco Mundial hasta este momento, ¿no? Como yo dije, esas informaciones son actualizadas semanalmente. Y bueno, aquí están los dos proyectos. Se puede hacer el clic en el proyecto e ir directamente a la página del proyecto en el sistema de alerta temprana, y aquí van a ver de qué se trata, ¿no? O sea, un documento bancario. El proyecto tiene como objetivo prevenir y responder a la amenaza de representa COVID,
fortalecer el Sistema Nacional de Preparación para la Salud Pública, un proyecto de 20 millones de dólares, un préstamo en el área de la salud. Aquí están los documentos bancarios, y también se puede entrar en el web sitio del banco directamente para ver. Entonces, más o menos esto. Y aquí hay otros países que se pueden buscar, Honduras, ver directamente de qué se trata el proyecto y para dónde está yendo la plata. Creo que una de las partes más importantes para nosotros que trabajamos con derechos humanos, con comunidades, es tener en cuenta que, claro, tenemos total ciencia de que es necesario inversiones en términos de salud en este momento para protección de la salud de la población en general, y también la parte nutricional, ¿no? Las personas necesitan comer, necesitan también de productos de higiene, ¿no? Pero lo importante para nosotros es dar seguimiento a estos proyectos y saber si realmente está llegando a la salud de las personas, a la nutrición de las personas, de la comunidad, principalmente las más vulnerables, ¿no? Que son las que más tienen dificultades de acceder a estos productos, a estos servicios de salud, a esta comida. Entonces, eso es importante desde una perspectiva, yo creo que nuestra, de las personas que trabajan en esta área. Otra cosa muy importante también es que ya hay comunidades que fueron afectadas por esas instituciones financieras, y se colocaron entonces como comunidades vulnerables, ¿no? Fueron colocadas como comunidades vulnerables, fueron vulnerabilizadas por estos proyectos. Y estos bancos, estas instituciones, tienen que hacerse cargo de esta situación también y ayudar a estas comunidades a enfrentar el COVID en esta situación, en este momento, esta crisis, ¿no? Entonces, hay varias perspectivas que se pueden trabajar, yo creo que dando seguimiento a los proyectos de COVID. Para recordar también, en América Latina son 22 proyectos hasta ahora que se relacionan a COVID. Desde que el primer proyecto fue aprobado en 28 de marzo de este año. Pero hay 70 proyectos desde esta fecha que no están relacionados con COVID. Perdón, 70 proyectos en total, entonces 48 que no están relacionados con COVID. Entonces hay que mirar estos otros proyectos también que están siendo propuestos para ver por qué están siendo propuestos, para cuándo, si están en línea con lo que es necesario durante esta crisis o no. ¿No? Porque enviar una plata a un banco, por ejemplo, solo para quizás ayudar empresas de gran porte a mantenerse con salud económica en un momento en que personas están pasando hambre, no es muy lógico, ¿no? Entonces hay que mirarlo también, saber criticar este tipo de cosas. Veo aquí que hay comentarios, tengo que leerlos. Silvana, sí, enviamos a ti las informaciones. Gracias por dejar aquí tu email. Y bueno, podemos siempre hacer llamadas uno a uno también con las organizaciones si tienen otras demandas. Por favor, envíen email a mí y a Maya también. Los emails estaban en la presentación de Maya, pero yo dejé aquí en la parte de comentarios mi email. Maya también puede escribir el suyo. Voy a escribir de nuevo aquí en la parte del chat para que lo tengan el mío. Si quieren enviar un email para que marquemos una reunión, no sé. Y bueno, es eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Rosa, ¿respondí a tu cuestión, tu pregunta? ¿Necesitabas de alguna información más? Rosa,
¿Me escuchas? Sí, se durmió doña Rosa. sí, licenciado, estoy escuchando. Solo otra pregunta, por ejemplo, cuando es así como ahorita ante el COVID, uno o algún proyecto que sea así como el Fondo de Acción Urgente, ¿podría ser eso? ¿O no? Sí. Hay varias organizaciones que están justamente buscando que se determine un fondo de acción urgente para comunidades, principalmente las vulnerables y que ya fueron también afectadas por proyectos de estas instituciones. Pero las instituciones financieras dicen, y eso se puede ver cuando adentramos en sus web sitios, que tienen procesos más rápidos para aprobar proyectos relacionados a COVID, y realmente estamos viendo eso en el sistema de alerta temprana, que varios proyectos relacionados a COVID se están aprobando muy rápidamente y varios otros se están redireccionando para responder a COVID. La manera, yo creo, y hablo de nuevo, que la manera no, pero la mirada que tenemos que tener, yo creo que lo más importante es que no es una cuestión de falta de plata, ¿no? Pero dónde la plata está yendo. Entonces, creo que esa es nuestra parte. Es saber para dónde va la plata para que nosotros podamos trabajar, ¿no? Para saber si está llegando a las comunidades. Gracias por enviar el email de Rosa. También lo voy a anotar aquí. Gracias, Lick. Bueno, si no hay más, yo creo que podríamos terminar. No sé, Maya. No, yo también creo, si no hay más preguntas, pero quedamos a disposición de todos y todas. Están nuestros correos y encantadas de ponernos en Buenas contacto. tardes. Buenas tardes. Una pregunta nada más, con respecto a lo que hablaban anteriormente, ¿verdad? Que todo el proyecto que se ha dado es simplemente en el área de pesca. ¿El Fondo para las Mujeres? ¿Se Ujú. refiere ¿te refieres al Fondo de las Mujeres o a cuál fondo? El de las mujeres. El fondo es para una agrupación de mujeres que son pescadoras artesanales, son pescadoras, son defensoras de territorio, pero entre las temáticas que ellas están trabajando también están trabajando en, por ejemplo, en violencia de género, en empoderamiento de la mujer, liderazgo. Entonces, si bien son mujeres pescadoras, las problemáticas específicas son propias de mujeres que están empezando a tener una presencia más importante dentro, digamos, de su actividad productiva, pero que también son sostén de su familia y tienen otros intereses. Entonces, está, digamos, conectado con el tema, pero es diferente. Por eso, lo que yo entendí que hablaron bastante es lo que es de pesca, pero en realidad en áreas rurales o en comunidades también hay otras mujeres que también realizan otro tipo de trabajo, ¿verdad? O sea, no hablaron de varios proyectos, simplemente de pescadores. Es que dimos un solo ejemplo, ¿ya? Y así como hay comunidades que son pescadores, hay comunidades agrícolas, hay comunidades de todo tipo. Son diferentes, pero todas tienen, digamos, básicamente el principio aplica igual para todos, ¿ya? Entonces, una comunidad agrícola tiene otras problemáticas, otras preocupaciones posiblemente, algunas pueden ser parecidas, pero entonces hay que ver caso a caso. Aquí no es que sea una receta igual para todos. Por eso es tan importante, digamos, por un lado me parece importante el acompañamiento, el uso de las herramientas que propone SAT, y después ya armar una pequeña estrategia que es caso a caso, analizando cada realidad, viendo quiénes pueden ser los aliados,
de dónde podemos obtener los recursos, etcétera. Eso es una investigación que cada agrupación, movimiento, comunidad debe realizar por su cuenta y ojalá contar con los apoyos. Y bueno, uno de los apoyos importantes es el sistema de alerta temprana, porque primero provee la información, que es la que permite saber exactamente dónde estamos. ¿Y qué es lo que se nos viene? Zoila, si te Sí, puedo sí, pedir, sí. Sí, lo escucho. Zoila, ¿puedes Ajá. después colocar aquí en la parte de comentarios, de mensajes, tu email también para que nosotros te contactemos, enviemos más información específica de sectores o región que quieras? Solo para dar un ejemplo, algunos ejemplos, nosotros también trabajamos con comunidades en Colombia que son afectadas por una represa, Hidroituango, una comunidad que ha sufrido mucho, y tenemos ahí otros varios tipos de respuesta, de trabajo. No son solo comunidades de pescadores que están allá, pero también comunidades que trabajan de otras varias formas. Aquí en Brasil también tenemos una comunidad en São José dos Campos que está sufriendo con un proyecto de reurbanización y que tuvo sus derechos violados también. Entonces, tenemos varios ejemplos de otros tipos de respuesta, otro tipo de comunidades que no solo comunidades pescadoras también. Pero si me dejas ahí el email en la parte de chat, de mensajes, también ¿En dónde es? En chat. Ahí está. Le envío mi correo. Sí, se puedes copiar aquí tu email, escribir tu email en la parte de mensajes. Para mí sería más fácil porque ahí te puedo enviar más información. Ahí está. Perfecto. Ahí sí. ¿Sí? Está. Sí, Ah, ahí está. entonces sí, es esa. Sí, soy lafercho@gmail.com. Sí, exacto. Perfecto. Ajá. Bueno, entonces sí me interesó bastante la reunión y muchas gracias por habernos convocado, aunque sea por este medio, pero sí es muy interesante saber las formas, pues, de cómo uno puede mantenerse informada de cada situación que sucede, ¿verdad? Y más ahora que estamos entrando de lleno aquí en Guatemala, siento yo, pues, que con esta enfermedad, gracias a Dios, aquí donde yo vivo, todavía no hay ningún caso positivo, pero sí, ya nos alarma un poco. Ya en la ciudad sí hay casos que ya están subiendo, entonces ya da pena, pues, no sé qué se nos viene de hoy en adelante, pero esperemos siempre en Dios de que no nos pase nada. Bueno, por mi parte, muchas gracias a todos y todas por atender, que los siga acompañando la salud. Espero que nos volvamos a reencontrar, ya sea en forma virtual o en forma personal. Y gracias por la atención. Y Gracias. gracias a todas y seguimos en contacto. Estén bien, ¿ok? Muchas gracias, solo gracias por toda la información, realmente fue enriquecedora para nuestras defensas en nuestro territorio. Si estamos por la defensa de la tierra y territorio, el derecho al agua y al saneamiento. Viene un megaproyecto que es un megacolector de aguas residuales y pues sí me gustaría que estuviéramos en contacto porque es como una nueva manera de venir a privatizar el agua acá. Lo hemos estudiado un poco con los mismos mecanismos que tiene Chile en cuanto a la privatización del agua, y pues a mí sí me gustaría mucho que estuviéramos en contacto, pues para que nos pudieran apoyar en algún momento, ¿verdad? Encantado, encantado. A la orden. Muchas gracias. Y
Gracias, gracias. Todos los emails, voy a enviar un email para todas con Maya en copia y ahí podemos seguir trabajando y conversando y teniendo reuniones para explorar cooperaciones, ¿ok? Perfecto, gracias. Gracias. Adiós. Feliz tarde. Chao. Adiós. Adiós. Gracias, muy Adiós. amable. Chao. Se cuidan. Dios los bendiga. Chao, gracias. Chao.